capítulo 15, y la palabra de Dios dice así: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Me ayudan a decirlo, por favor? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ok, vamos a tomar asiento. Cuando el primer astronauta americano se preparaba para ir a explorar el universo, en la última entrevista que le hacen antes de partir en el cohete espacial, resulta ser que se hace la rueda de prensa, y entonces un periodista le pregunta y le dice: ¿en quién confías más para esta aventura? El periodista hacía la pregunta con la esperanza de que el astronauta dijera: pues en la grande ciencia que respalda a este cohete, o en los grandes conocimientos que la gente tuvo para crear esto que estamos trabajando. E incluso hasta el periodista llegó a pensar que era por el tema de la seguridad que él tenía, o ponía su confianza en torre de control de Houston, ¿no? Ya saben que Houston, SOS, Houston. El periodista creyó que a lo mejor uno de esos puntos podría decir, pero el astronauta, la contestación que hizo fue la siguiente: en que Dios no cambia sus leyes. Al periodista le generó como conflicto y le generó asombro, porque el periodista sabía muy bien la seguridad y el éxito, que la seguridad y el éxito de la misión dependía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha establecido las leyes de la gravitación universal. Dios es el que ha creado las leyes que rigen el universo, y Dios es una persona inamovible, que las leyes que marcan en la palabra de Dios jamás se pueden mover. Esto significa, y esto da pie a la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es una característica que demuestra que lo que Dios dice no se puede mover, que lo que Dios ha prometido, Él jamás puede decir: yo no lo prometí, y para un tema coloquial, Él jamás se raja. Esa es parte de la inmutabilidad de Dios. Y entonces, Génesis 28, ¿ahí lo tienes? 28 habla de una inmutabilidad que hoy vamos a platicar, y dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y muchos de nosotros, y yo creo que la gran mayoría, tiene una palabra de Dios para cada una de sus vidas, que hay veces en que ponemos en duda lo que Dios nos ha dicho. Y entonces gran parte de nuestra vida, y si tú analizas tu vida, yo creo que aunque todos tenemos altos y bajos, gran parte de nuestra vida la mantenemos en un nivel estándar, en un nivel medio. Hay cosas que nos hacen como repuntar, muy probable cuando nos casamos, muy probable cuando tenemos un aumento económico en la parte laboral, muy probable cuando nos quedamos en la escuela que queremos, muy probable cuando se tiene un hijo. Yo quiero pensar que en el ser humano esos son los puntos que hacen el repique para que uno tenga algún movimiento en la línea que nosotros manejamos. Pero, ¿qué pasa de aquello que va en sentido contrario? ¿Qué pasa con aquello que cuando no todo está normal, pero no todo está bien, y te hace hacer un despunte hacia abajo? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa cuando tocamos fondo? ¿Qué pasa cuando nos despiden? Ya saben que yo soy experta en eso. ¿Qué pasa cuando hay un examen médico y da positivo? ¿Qué pasa cuando hay una crisis familiar? Y cuando empezamos a sentir que tocamos fondo. Cuando la situación de la vida la situación en la que estamos pasando, en vez de ir hacia arriba, vamos hacia abajo. Y adivinen de quién voy a hablar hoy. De José. Muy bien. Hoy le voy a hacer la competencia a Diana en estos días. Porque en el caso de José, hace un par de días hablamos de cuando estaba en la cisterna.
Hace 8 días hablamos de cuando camina en el desierto. Hoy quiero hablarte de cuando José entra a Egipto. Y entonces José ya tenía la experiencia de lo que era una venta, cuando sus hermanos lo venden con los amonitas. Y entonces ahora resulta que los amonitas a través del desierto lo llevan y entonces llegan a Egipto y José se hace un experto, porque entonces José ya sabe que a lo mejor le tomen sangre, José ya sabe que lo magullen, José ya sabe lo que significa ser examinado para ver si no tiene piojos. José ya sabe lo que es el maltrato físico y hasta el maltrato psicológico. José ya es un experto. Y entonces la Biblia dice que llega con Potifar, y Potifar es el general de los ejércitos de Faraón. Potifar era como el guarura del Faraón. Era el guardia de seguridad de la casa de Faraón. Y entonces José llega, y lo hemos platicado, llega y no sabía el idioma, no conocía la cultura, la comida era diferente, puesto que acá la hacía papá y ahora la hace y se tiene que juntar con todos los demás esclavos. Y el trabajo era agotador, porque entonces si era esclavo trabajaba de sol a sol. Y entonces las posibilidades que José tenía de salir ahí, tú y yo lo vemos ya de este lado y dices, saldrás. Pero José viviéndolo ahí, experimenta la situación de que jamás podría salir de ahí. Y así como José, hay veces en que nosotros, la situación que estamos experimentando, nos marca y nos dice, jamás vas a salir de ahí. Sin embargo, una palabra que se menciona en Génesis 39:2, empieza a hacer claridad a la vida de José. Y la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José llega atado con complicaciones, llega atado en la forma de hablar, llega atado físicamente desgastado. Y aún así, la semana pasada yo les decía, permanecía con sus sueños. Y sus sueños son los que él se aferra para poder decir, yo tengo que ir más allá. Y cómo Dios le va a hacer, no lo sé, pero yo tengo que llegar a cumplir mi sueño. Y entonces, una de las cosas que mantenía los sueños y la esperanza de José de pie, era que él mantenía a Jehová a su lado. Pero ¿cómo es posible? Porque si tú ves la narración del Génesis, la Biblia dice que José es vendido, los amonitas lo vuelven a vender, y entonces casi de la noche a la mañana, ya la Biblia nos explica que entonces ya está con Potifar en un puesto importante. Porque la Biblia dice que fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo. Y si tú lees Génesis, la Biblia dice que Faraón, él era el administrador, él llegaba a hacer su chamba y él no se preocupaba ni por qué comer ni por qué vestir. Sin embargo, del salto de que fue vendido de Egipto al salto de que llega a la casa de Potifar, no pasa en un día, hermanos. Tuvo que haber pasado muchísimos días para que José pudiera crecer y pudiera aprender el idioma y pudiera quitarse todos los temores y pudiera entender la dinámica de una sociedad diferente a la que él estaba acostumbrado. Él tuvo que pasar un proceso y días para que él pudiera recuperar la fuerza. Y entonces una de las cosas que la Biblia marca en la vida de José cuando llega a Egipto es que Jehová estaba con él. Y entonces Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y si nos vamos al 3, la Biblia dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. No solo es el hecho de que yo confíe que Jehová está conmigo, sino es el hecho de que lo platicamos en la semana con los jóvenes y el martes, que el mismo testimonio hace que la gente tercera y la gente externa se da cuenta de que Jehová está contigo. Y esto pasa con José. Génesis 39:2 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. 39:5. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa
y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Dios respalda a sus hijos. Amén. Y entonces la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esta historia del paso y del gran salto que José hace de la esclavitud a la casa del Potifar se basa y se centra sencillamente en el tema de que Jehová estaba con José, pero también José era un vivo testimonio de que él poseía la presencia de Dios. Y entonces la historia de José tiene un giro de 360 grados, porque entonces de ser esclavo y de comer a lo mejor las sobras y de comer a lo mejor una comida que no le gustaba, pasa a la casa de Potifar y él puede gozar de los privilegios de vivir en casa de Potifar. Y triunfa porque Dios está presente. Génesis lo dice, lo acabamos de ver. Y entonces la pregunta es, ¿existe la posibilidad que lo que le haya pasado a José me pase a mí? Porque nosotros vemos ya el mapa ya terminado y la historia de José, pues no sufrió, José era el de los sueños, era el consentido de papá y llegó a ser el segundo abajo del faraón. Y entonces nosotros lo vemos y decimos, wow, se le dio la vida regalada. Pero si nosotros analizamos la vida de José, José sufrió muchísimo al igual que nosotros. Y José en este momento en que empieza a reputar desde la de esclavitud hasta un grado alto, José pasa por el mismo dolor y por el mismo abandono que muchas veces nosotros sentimos. No conocemos el idioma de la crisis. No conocemos el idioma de la enfermedad. No conocemos lo que significa o no estamos acostumbrados a la carencia. No conocemos cómo es vivir sin expectativa. No conocemos cómo es vivir con un propósito cantado, pero en ese camino vivir en soledad, en crisis, en ruina, sin dinero, sin familia, sin amigos, sin alguien. No lo conocemos. Pero al igual que José, una de las cosas que tenemos que aprender es que aunque nadie puede existir en nuestro mundo y nadie nos puede ayudar, sí hay alguien, ese es Dios, el que nos puede ayudar. Porque si ayuda a José y todo lo que dice la Biblia es para soportar nuestra vida espiritual y para alimentar nuestra esperanza, el mismo futuro o el mismo desarrollo al éxito de José es el mismo que tú tienes que tener. Porque el mismo José que lo vivió es el mismo José que tenía al mismo Dios que tú y yo tenemos. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el ayer es cuando era José. Y si Jehová estaba con José, Dios está contigo. Y si Jehová cuidó los sueños de José, Dios tiene que cuidar los tuyos. Y vamos a Salmo 139:7. Y nos vamos a ir, chicos, hasta el 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Entonces, si nosotros lo adaptamos a nuestra vida, la adaptación sería, y si yo fuera el doctor, ahí estás tú. Y si yo fuera a buscar trabajo, ahí estás tú. Y si yo fuera a tocar la puerta, ahí estás tú. Y si yo tengo necesidad, ahí estás tú.
Y si tengo un trámite con mis hijos o tengo un sueño en tema escolar, ahí estarás tú. Porque ahí me guiarás. La Biblia dice en el 10, y me asirá tu diestra. La diestra de Dios, hermano, no es cualquier mano. La diestra de Dios es aquella que tiene autoridad. La mano derecha de Dios es la que tiene autoridad para mover, para crear, para remover cosas que en tu vida te están generando conflicto y te están impidiendo avanzar. Esa es la mano de un Dios todopoderoso en el cual tenemos que basar nuestra confianza, en el cual nuestros sueños se tienen que realizar, pese a que hayamos recorrido el desierto, pese a que estemos siendo vendidos como esclavos, pese a que estemos caminando por un proceso, que hemos sido desconocidos de la situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo trabajar con el COVID? Nadie lo sabe. Ahora ya hay muchas teorías del COVID, ya todos opinan del COVID, pero estamos viviendo una época en que no sabemos cómo manejarlo. Pero te estoy hablando de un tema a nivel sociedad, pero ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué es lo que te está truncando y qué es lo que no te deja avanzar? Porque igual como José, Jehová estuvo con él y el salmista decía, a donde quiera que yo vaya, tú vas a ir conmigo. Y si yo voy a trabajar, tú vas conmigo. Y si yo voy a la escuela, tú vas conmigo. Y si yo me conecto al internet para alguna reunión, para escolar, tú vas conmigo. Y si yo tengo que salir a trabajar, tú vas conmigo. Y si yo tengo que aguantar a mi familia, tú vas conmigo. Y si yo tengo problemas con mi vecino, tú vas conmigo. Esa es la interpretación de Salmo 139. Y entonces imagínate lo que vas a hacer en los siguientes minutos que salgas de aquí. ¿A dónde vas a ir? Ahí Dios está contigo. ¿Vas a ir al banco? Dios está ahí. ¿Vas a manejar? Dios está en medio del tráfico de la ciudad. Ahí Dios está contigo. ¿Vas a ir a ver un trámite de tu hijo? Dios está contigo. ¿Vas a ir a pedir trabajo? Dios está contigo. ¿Vas a ir a ver a algún cliente? Dios está contigo. Esa es la traducción, porque Dios estará allí. Hechos 17, 27. Hechos 17, 27. Y Pablo está hablando del tema de Dios y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Y esto es lo importante, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas, hermano. Dios no tiene consentidos. Dios no va a cumplir mis sueños y no va a cumplir los tuyos. O Dios no va a cumplir los tuyos y los míos no. O el de tu vecino. Dios va a cumplir todos los sueños, porque para Dios no hay excepción de personas. Y Pablo dice algo bien hermoso, ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Aunque hay muchos que viven como si Dios no existiera, creyendo que en su capacidad ellos consiguen todo, creyendo que en sus fuerzas consiguen todo, creyendo que son ellos los que han generado el merecimiento que están viviendo, pero desconocen y viven, bueno, no desconocen, viven como si Dios no existiera. Ese es un tipo de persona, hermano, pero usted y yo somos de aquellos que Dios no abandona, somos aquellos de los consentidos de Dios. La Biblia dice que nos cuidan como si fuera la niña de tu ojo. ¿Qué pasa cuando te cae una basurita en el ojo? ¿No les ha pasado que cuando entra una pelusa? Yo creo que lo más complicado que puede sacarse uno del ojo, las pelusas, porque no se ven. Y sientes algo en el ojo y entonces ahí estás hasta que... Así Dios te cuida. Porque el ojo es parte del cuerpo que con tantito que lo toque en el ojo se resiente. Dios te cuida como si fueras, no el ojo, la niña del ojo de tu cuerpo. Y Dios ciertamente no está lejos.
Ciertamente Dios no está lejos de ti, ciertamente Dios no está lejos de tu caso, ciertamente Dios no está lejos de tu problema. Dios, el salmista decía, allí estarás tú. A donde quiera que vaya, ahí estarás tú. Moisés, en el Éxodo 33:15, cuando va para la tierra prometida, Moisés dice esto: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Salmo 51:11. El salmista, resulta ser que el viernes les conté la historia de David y Betsabé. Cuando David peca y entonces comete el acto de adulterio, de homicidio, de encubrimiento, de crimen, no, David, esa época estaba súper destrampado. Pero una de las cosas que David dice cuando es desenmascarado es lo que dice en el Salmo 51, versículo 11. No me eches de delante de ti. No me eches, no me avientes. Hay veces en que alguien nos hace desesperar y queremos desbaratarlo inmediatamente y aventarlo por la ventana. Nosotros creemos que Dios es igual a nosotros, que con tantito que nosotros le hagamos, Diosito va a agarrar a desbaratarnos y nos va a aventar por la ventana. El salmista dice, no me eches de delante de ti, y aún más, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque la presencia de Dios, el estar como José estuvo, es el mejor ejemplo para que usted pueda seguir sus sueños. Es el mejor ejemplo para que usted no pierda la esperanza. Es el mejor ejemplo para que usted diga, estoy ahorita en Egipto, desconozco la crisis, desconozco cómo manejarme, pero yo sé que el sueño que Dios me ha dado lo va a hacer una realidad. ¿Y cómo va a ser el puente de mi esclavitud al éxito? A través de la presencia de Dios. Por eso Moisés decía, a mí no me mandes a cruzar el desierto con todo el pueblo rebelde. Imagínate, si no aguanto a los 5 de mi familia, imagínate aguantar a N multitud. Moisés era bien sabio, hermano. Moisés no se iba a aventar y se iba a subir al toro si Dios no iba a estar ahí. ¿Quién lo haría? Y tú dices, es que Moisés tenía un problema bien grandote. Y entonces tu problema es muy chiquito. Y entonces en pecado, aún viviendo en pecado, David reconoce y dice, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque es la presencia de Dios la que te va a sacar de tu esclavitud y te va a llevar al gozo del Señor, a la prosperidad, a la salud, a la salida de crisis, a la salida de miedo, a la salida de cosas, hermano. Es solo la presencia de Dios. Y entonces es la presencia de Dios la que tenemos que hacer nuestra pasión. Es la presencia de Dios la que tiene que estar dentro de nosotros para darnos el empuje y empezar a avanzar y salir de aquel Egipto. José no se llevó poquitos días atrás. La Biblia dice que de que deja de ver a sus hermanos eran los 17 años y cuando vuelve a verlos pasaron 20 años. ¿Te puedes imaginar la paciencia de José? Y aún así, hermano, considere que en aquel entonces la expectativa de vida era muy grande. Entonces o sea, José decía, me voy a morir yo creo que a los 200 años y jamás voy a cumplir mis sueños. La Biblia dice, Jehová estaba con José. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que la presencia de Dios esté conmigo? Y entonces yo me doy risa porque yo creo que están en la expectativa de lo que está aquí a mi lado. Y entonces vamos a pasar a la siguiente mentalidad. Porque la presencia de Dios la puedes utilizar de dos formas. Una, aquí os preocupen, después ya. Qué mala onda, me volaron mi roca que había dejado en el pasillo, no sé quién fue. Yo ya me imagino quién, pero alguien agarró una roca que había dejado ahí.
Que ya han de haber dicho, los niños van a agarrar las apedradas, pero no, hermanos, era para mi predicación. Me pusieron a buscar otra roca allá abajo. Yo la puse en el árbol. Gracias, hermana Ruth. Se imaginé que hubiera sido usted. Yo no dije nombres. La presencia de Dios la tienes que hacer tu pasión. ¿Cómo? Tú puedes ser roca o puedes ser esponja. Depende de ti. Porque la roca, lo voy a meter aquí. No, ahí voy a hacer brujería, hermano. Nada más es para que no se salga el agua. Si no me regañen. La roca somos nosotros. Ahí ven todos, ¿sí? Y el agua es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios cae en nuestra vida, así canta la presencia de Dios cuando cae en tu vida. ¿Te moja? ¿Te puede hacer cambiar de color? Pero en tu interior no pasa nada. Puede ser roca. O puede ser esponja. Cuando cae la presencia de Dios, cambiará de color y se verá igual. Y a lo mejor no cambiará de forma, pero todo lo de adentro es presencia de Dios. Puedes ser roca. Puedes decidir ser roca. Y dejar que aún en medio de la presencia de Dios, y aunque te caigan ríos de agua viva y todas las huracanes del mundo de la presencia de Dios, tu actitud sea inamovible y no te dejes cambiar. Pero puede ser esponja. Porque miren, todo el agua que absorbe. Y eso es presencia de Dios. La decisión está en uno, hermano. La decisión está en uno. Puedes resistir o puedes recibir. Esa es la gran diferencia que va a hacer para que usted, hermano, alcance sus sueños. La actitud que hay en su corazón. Porque Dios nos cubre de la misma forma en que lo hace el agua. Y Dios está arriba, está abajo, está a un lado, está el otro. ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos, porque a donde vayamos, la presencia de Dios nos rodea, nos cubre, nos sustenta, nos soporta. Pero tú y yo tenemos la determinación de decidir, quiero ser en la presencia de Dios una piedra o una esponja. Nosotros decidimos qué papel desempeñar, si resistir o recibir. Y aguas, porque un corazón duro jamás va a ser sanado. Un corazón duro jamás va a recibir. Un corazón duro se queda así, duro. Pero cuando tú decides, híjole, luego la vamos, ¿no? Ir por la presencia de Dios, recibirás y absorberás y absorberás y absorberás la hermosa presencia de Dios. La decisión está en nosotros. Y hay dos puntos, ¿me pueden regalar? Hay dos puntos que, más bien hay tres puntos, para que usted entienda la importancia, o más bien los beneficios, la importancia del por qué ser esponja. Porque cuando usted tiene espíritu de esponja, usted tiene derecho a uno: reclamar la cercanía de Dios. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Reclama la cercanía de Dios. No te dejaré. Y si vas al monte, no te dejaré. Y si vas al agua, a la profundidad del agua, allí estaré. No te dejaré ni te desampararé. Y en la versión del griego, hermano, el griego anota 5 nos.
interpretación es: no, no te dejaré. No, no te dejaré. No lo haré. Ni te abandonaré. No. Esa es la interpretación del griego. ¿La oímos? No, no te dejaré. No lo haré. Ni te abandonaré. No. Eso Dios. Eso Dios nos dice. De usted y de mí depende reclamar la cercanía. Porque si Dios te dice: no lo haré, no te dejaré, entiéndelo, ¿no? Entonces el que se aleja no es Dios, hermano. El que se aleja es uno. Y entonces, en medio de la crisis, repite esas palabras: no, no me vas a dejar, no, no lo harás, no me desampararás, no me abandonarás, no. ¿Y cuántas veces en medio de la crisis primero salimos corriendo que entonces reclamar la cercanía de Dios y todos los beneficios que con Él contrae, hermano? Porque Dios es inamovible. Dios no se raja. No, no lo hará. Y entonces, en lugar de salir huyendo de la crisis y del problema, enfréntalo y dile: no me dejarás, no sé cómo lo harás, pero no lo harás. Es parte de los atributos de Dios. Y muchas veces equiparamos la presencia de Dios con nuestros sentimientos. Y entonces me siento triste y creo que Dios no está conmigo. Y me siento solo y rompo con mi novio o con mi novia y Dios ya no me ama. Y mis hijos me hacen caras y entonces Dios ya no está conmigo. Y tengo un problema con mi esposo o mi esposa y entonces y entonces no tengo trabajo y entonces no tengo dinero y estoy muy triste y me siento solo. Y entonces yo creo que Dios está conmigo, pero usted no puede cometer ese error. Yo no puedo cometer ese error, hermano. No lo podemos hacer. Porque Dios no dice: si estás en crisis, te voy a dejar. Y si estás en prosperidad, ahí voy a estar. Dios no es como los hombres, que cuando uno tiene, ahí están todos como buenos amigos. Y cuando uno no tiene, amigos son los que menos existen cuando hay un problema. Dios no te dejará. Aférrate y reclama la cercanía de Dios. Punto número 2, aférrate a su carácter. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Dígame cualidades de Dios. Grande, amoroso, No abuses. No estamos en la clase de los martes. De veras. ¿Cualidades de Dios? Soberano. ¿Qué más? Poderoso. ¿Qué más? Misericordioso. Digno. Fiel. Díganme ustedes. Bondadoso. ¿A ustedes sí veo para allá o de aquí? Dime una, Israel. Una cualidad de Dios. Nos quiere. Amoroso. Dime una. Que no hayan dicho, Nicolás. Omnipotente. Dime una. Es fiel. Ay, fiel todos. Hay muchísimas, hermanas, no nada más eso. Él es santo, Él es soberano, Él sabe tu nombre, Él sabe cuántos cabellos tienes. Los ángeles aún le obedecen. Otra, la muerte de Jesús aún salva vidas. Otra, el Espíritu de Dios sigue manifestándose en medio de su pueblo. Otra, la muerte no lo pudo detener. Otra, tu muerte y mi muerte no se quedan nada más ahí mis sueños y mis procesos. Ahí no se detiene mi vida. Yo y usted tenemos un destino más allá de la muerte. La muerte es algo que usted y a mí no nos puede detener. Otra, Él es fiel. Otra, nunca duerme. Otra, a Él no se le van las cosas. A Él no lo agarras desprevenido. A Él no lo agarras mal parado. Otra, Él usa todo para nuestro bien. Otra, la noche, la Biblia dice que la noche usted y yo la podemos agarrar para llorar. Pero el Salmo dice: pero en la mañana llegará la alegría. Ese es nuestro Dios. Porque aún en medio de la aflicción, Dios produce frutos. Y entonces, en medio de la crisis, tienes que aferrarte a todo lo que conoces de Dios. Porque todo lo que conoces de Dios es lo que te va a sostener
para que tú llegues a casa de Potifar y cumplas tus sueños. Todo lo que sabes de Dios. De Dios. No sabes de qué color me visto. No te fijes en mis zapatos. No te fijes en eso. Fíjate en Dios. Porque Dios es el único que cuando llegues a una crisis, es el único que te puede sacar. Aférrate a todo lo que conoces de Dios. Lo que ustedes dijeron se queda chiquito a todo lo que Dios es. La Biblia dice que el cielo no lo puede contener y la tierra es el estrado de sus pies. ¿De qué tamaño es nuestro Dios? Aférrese a su Dios, hermano. Aférrese, aparte de reclamar la cercanía, de que no me vas a dejar, me aferro a que lo que me estoy agarrando tiene poder para sacarme. Aférrate que Él tiene poder para sanarte. Aférrate a que Él tiene poder para coser las cosas que se han roto, para restaurar. Él es mejor que el cola loca, hermano. Él no pega de locura. Así es nuestro Dios. Y 3, apóyate en el pueblo de Dios. Hay veces en que cuando, yo sé que eso no pasa aquí, pero hay veces en que cuando tenemos crisis, lo primero que hacemos es no venir al templo. Cuando cometemos un pecado, lo primero que hacemos es no ir. Tenía una chica que me decía, ¿sabes qué? Es que yo he pecado demasiado, que yo para qué voy al templo si hay mucho santo. Y yo soy una pecadora. Yo no tengo algún beneficio de que yo pecadora me junte con tanto santo. Y yo le dije, yo creo que los más pecadores y reconocidos y también justificados estamos en este lugar. Y creo que no hay, si Dios no condena a nadie, porque nosotros tenemos que condenar. No hay mejor lugar para estar, hermano, que estar en el templo en compañía de nuestros hermanos. La Biblia dice en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Ahí estoy yo. No te dejaré. Y si subes al monte, ahí estaré yo. Y si te reúnes con tus hermanos, te lo prometo, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque los hermanos, y de verdad se los digo, es un lujo tenerlos a todos ustedes. A todos. Porque ustedes han sido nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Y yo sé que al igual de tu derecha o el de tu izquierda ha sido tu fuerza. Y si no lo hemos sido, yo te invito a que te juntes con alguien y permitas que él sea tu fuerza. La Biblia dice que entonces el pueblo de Israel estaba listo para irse a pelear con Amalek. Y entonces Moisés ya era grande y entonces le dice a Josué, ve tú y pelea la batalla y yo me voy a subir al monte a orar por ti. Y entonces la Biblia dice que se va con Aarón y con Hur, Moisés. Y entonces mientras Josué se estaba hablando en la torre con los de Amalek, la Biblia dice que Moisés estaba orando por Josué y por el pueblo para que él peleara la guerra y ganara la guerra. Pero entonces Moisés empieza a levantar sus manos y la Biblia dice que cuando Moisés levantaba las manos, entonces Israel ganaba, pero cuando Moisés empezaba a bajar los brazos, entonces Israel iba perdiendo. Y usted lo ha experimentado, hermano. Cuando nos dicen, alce las manos, y empezamos todos así, ¿y qué tal? Pasan 2 minutos. Ya vaya más rápido, vaya más seguido al metro, para que vaya grabando condición. Imagínate Moisés, una guerra no se pelea en 2 minutos. Imagínate, pobre Moisés. Pero la Biblia dice que con él estaban Aarón y Hur. Y la Biblia dice que entonces Moisés empieza a bajar los brazos, pero ¡oh, qué bendición! Hur llega y le levanta una mano. Y llega Aarón del otro lado y le levanta la otra. ¡Qué bendición es tener hermanos que cuando estás en una crisis y te estás dando en la torre con tu crisis y con tu enfermedad como Josué,
hay alguien orando por ti. Y aún más, hay alguien deteniéndole los brazos a aquel que está orando por ti. Porque todos somos un mismo cuerpo, todos debemos de jalar un cuerpo. Y si entonces uno de nuestros organismos o uno de nuestras partes se duele, ¿por qué el cuerpo no se tendría que doler? Es algo obvio, hermano. Por eso es una bendición apoyarnos en el pueblo de Dios. Oraban por él, ayúdame. Oraban por él. Disponte a hacer de ti, disponte a hacer de la presencia de Dios tu pasión. Que la pasión por Dios sea lo mejor que puedas hacer todos los días. Aleluya. Reclama la cercanía de Dios, porque no te dejará. Ten presente siempre todas las cualidades de tu Dios, porque tu Dios no es chiquito. Amén, aleluya. Apóyate en tus hermanos. Apóyate en tus hermanos. Es una bendición tenerlos a ustedes. Es una bendición que Dios nos haya dado a familia como ustedes. No hubo mejor personas que Dios hubiera elegido en su reino para tenerlos cerca a ustedes. No podemos hacer nada fuera de la presencia de Dios, nada. La historia de José es una historia que nos permite entender que aún en medio de nuestro Egipto, Dios está con nosotros. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu familia, puedes perder amigos, puedes perder a tus consejeros, puedes perder el apoyo, puedes perder dinero, pero Dios jamás se perderá. Dios está contigo. De ti depende si quieres ser piedra o esponja. Y la presencia de Dios transformará tu interior, para que los sueños que te prometió, aún en medio de tu Egipto, puedan seguir firmes. Y pasando tu Egipto, tus sueños se tienen que hacer realidad. Hay una historia que dice que un hombre tuvo un hijo, tenía 2 hijos. Y entonces la mamá sale al súper y el varón se le hace fácil agarrar el carrito de su hijo como la avalancha, pues, para aventarse de una colinita con el bebé. Y entonces la historia dice que se avientan y entonces a los pocos minutos la mujer recibe una llamada del esposo y le dice: tuvimos un accidente y el bebé está inconsciente. Llegan al hospital y el bebé muere. Pero oh, qué difícil situación el hacerle partícipe a la hermana chiquita que el hermano había fallecido. Y entonces la historia dice que el hombre llega con la bebé, con la niñita, como Mateo, y el varón le dice: es necesario que te aferres a todo lo que sabes de Dios. Es importante que todo lo que has aprendido de Dios, hoy te agarres. Y el hombre le comparte la historia a la niña. Y si una niña lo puede entender, hermano, usted lo puede entender. En medio de la crisis, es importante que usted se agarre de todo lo que sabe de Dios. Porque nada lo va a sacar. Solo Dios. Porque si Dios no está conmigo, decía Moisés, no me saques. Si no vas a ir conmigo, no vayas. David decía: no me eches delante de ti y no alejes de mí tu Santo Espíritu. Usted, hermano, tiene todo para llegar a cumplir sus sueños. Tiene que
Egipto, sí tiene que pasar por Egipto. Pero saldrá. Saldrá. Y si José lo logró, la Biblia dice que Jehová estaba con él. La presencia de Dios estaba alrededor de él. Pero aún más, su amo sabía que había presencia adentro de José. Eso hace la diferencia en que los que alcancen su sueño pasan a Egipto o los que de plano se queden en Egipto. Eso es lo que hace la diferencia. Yo quiero que te imagines cumpliendo tu sueño, porque vas a llegar. Porque nada te puede hacer frente. Porque mayor es el que está contigo que está en contra tuya. Porque te dice, no te dejaré, no lo haré, no te abandonaré, no lo haré. Eso es Dios, el que te está diciendo, vas a salir y llegarás a tu sueño. No que no te interese cómo lo va a hacer Dios, es lo de menos. Dios crea donde no hay. Eso es parte de los beneficios, de los atributos de Dios. Así es nuestro Dios. Llénate de la presencia de Dios. Y en crisis, aférrate a la presencia. Y aún más, apóyate en tus hermanos para que ellos o te ayuden a pelear la batalla, o te ayuden a orar, o te ayuden a levantarte los brazos. Pero qué bendición es tener hermanos con una fe indescriptible, porque gracias a ellos también uno cumple sus sueños, hermano. Quiero que cierres tus ojos. Porque aún estando a las 9 de la mañana en la iglesia, Dios está allí. Y aún en medio de que a veces no hay de comer, Dios está allí. Y aún en medio de la enfermedad, Dios está ahí. Y aún en medio de una herida, Dios está allí. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cómo se llama tu desierto? ¿Cómo se llama tu Egipto? Y mi Dios, hoy venimos